Estábamos la semana pasada, nos quedamos en la promesa de la alianza, en el capítulo 19 del Éxodo, versículo 3, cuando Moisés subió al monte de Dios, el Señor lo llamó, y les acuerdan lo que le dijo: ustedes hablan así a la casa de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mis alianzas, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Eso hablamos la semana pasada, cómo el Señor nos lleva en alas de águila. Y dijimos cómo la persona no puede ser gaviota, los cristianos tenemos que ser águila. Dijimos que que la gaviota vuela siempre bajito porque está preocupada por la comida, porque su preocupación es comer y comer y comer. Y por eso, por volar bajito, o sea, fíjense que cuando una se tira a comer, todas se tiran en el mismo lugar y se fajan y están en pleito. Sin embargo, el águila vuela alto. Y mientras más alto vuela el águila, más ve. La gaviota ve poco porque vuela bajito. El águila ve mucho porque vuela alto. Y ese volar alto hace que ver la presa grande. Y cuando coge una presa le sirve para un mes y no tiene hambre por un mes. Por eso el cristiano tiene que ser así. El cristiano no puede andar como las gaviotas, siempre mirando qué cosa es lo que necesito y las cosas materiales, porque ahí es donde vienen como las gaviotas, que todo el mundo se faja. El cristiano tiene que volar alto. Y mi cristiano, mientras más alto vuela, mejor vista coge. Sabe dónde está lo bueno y dónde está lo que de verdad lo va a llenar. Y no como que anda volando bajito, que se llena con cualquier bobería y siempre anda con hambre. Eso es lo que nos dice el Señor en este país. Eso es lo que dice el canto, como las águilas. Como las águilas. Y como el Señor le dice a Israel, hablamos que va a ser Israel su propiedad. Se recuerdan que en el libro de Génesis dijo que Israel, y después lo repitió en el Éxodo, que Israel era su primogénito. Israel mi primogénito. Y ahora, como preámbulo de la alianza, le dice que serán para él un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes, nación santa. Eso es lo que Israel iba a ser para el Señor. Y ahora en el capítulo 9, comenzamos con la preparación, en el versículo 9, empezamos con la preparación de la alianza. El Señor dijo a Moisés: yo me acercaré a ti en una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te crea para siempre. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Porque el tercer día descenderá el Señor sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Señala un límite alrededor del monte y di: guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien toque el monte morirá. Nadie pondrá la mano sobre el culpable. Será apedreado o asaeteado, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo y lo purificó. Y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. El Señor añada bendición a su santa palabra. Esta es la preparación de la gran alianza. Miren ustedes qué cantidad de preparativos. Dios no le dijo a Moisés: Moisés, sube que te voy a dar la tabla y baja. El Señor requiere una preparación. Toda acción espiritual requiere una preparación. Nosotros muchas veces nos lanzamos a hacer obras espirituales sin ningún tipo de preparación, a la tonta y loca, lo primero que se nos ocurre. Primero el Señor le dice a Moisés el signo. El Señor se va a acercar a Moisés en una densa nube. A ver, ¿cómo se llamaba esa nube? La Shekinah. La Shekinah. Eso es lo que va siempre, la nube, la Shekinah, es la que va a representar a través de toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento la presencia santa de Dios. Y el Señor le dice a Moisés: la misma nube que los ha acompañado a ustedes por el caminar por el desierto va a bajar a la cima del monte. Fíjate lo primero que le pide el Señor al pueblo para este acontecimiento tremendo cuando el Señor baja al monte Sinaí. Primero, que se purifiquen. Primero que se purifiquen. Tienen que purificarse. Si no se purifican, no van a poder estar presentes en esta acción que va a suceder. Eso es en la antigua alianza. ¿Cómo se purifican? Que laven sus vestidos. Que se laven. Porque eso, acuérdense que San Pablo va a decir en la carta a los Hebreos que todo el Antiguo Testamento va a ser prefigura del Nuevo. O sea,
Todo el Antiguo Testamento es prefigura. ¿De qué? De lo que va a suceder realmente en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, ¿se podían purificar interiormente? No, no tenían la gracia, no podían purificarse interiormente. Entonces eran signos. ¿Cuál era el signo de que querían estar preparados, bien vistos a la presencia del Señor? Lavarse. Por eso que los judíos tenían tantas abluciones y lavarse los vestidos. Primero le dice, tiene que purificarse. Para ellos era externo. Toda la alianza, antigua alianza, todas las acciones de la antigua alianza son externas, porque son en la carne. Por eso, por el contrario, todas las acciones del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, son internas. Ellos tenían que prepararse para el Señor, ¿cómo? Lavando sus vestidos. Nosotros ahora, cuando venimos a la presencia del Señor para renovar nuestra alianza todos los domingos, tenemos también que purificarnos, pero no externamente, internamente. Y para eso tenemos la confesión. La confesión es lo que nos restaura, vamos a ver después, cuando lleguemos a los sacrificios. La confesión es lo que nos restaura a la pureza de la alianza. Por eso San Pablo va a decir que cada cual antes de comer el cuerpo y la sangre de Cristo se examine, porque quien come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se traga su propia condenación. San Pablo va a ser bien claro cuando habla de la Eucaristía en Corintios 12. Pero estamos en la antigua alianza donde esto es prefigura, pero se lo estoy diciendo para que ustedes vean cómo la prefigura en el Antiguo Testamento sigue siendo real en el Nuevo, ahora que en nosotros es espiritual. Y en lo de ellos era simbólico. La purificación es lo primero que tiene que hacer el pueblo ante tener un encuentro con el Señor. El Señor nos decía a nosotros, y como Jesús lo dice en la parábola, se recuerda la parábola del hombre que fue a la boda sin traje de boda. Que el Señor le dijo, ¿qué haces aquí sin traje? Dijo que no tengo traje. Le digo, tírenlo para las tinieblas. Nadie sin vestido de boda se puede presentar a la fiesta de Cristo. Y el vestido de boda para nosotros no es la parte de afuera, es la gracia. Y vuelvo a repetir, y hay que repetir 1000 veces, nosotros solamente nos restauramos a la gracia en el sacramento de la confesión, donde nos restauramos a la forma que teníamos en nuestro bautismo. Pero en esta gente todavía es prefigura, por eso se lavan, tienen que lavarse bien los vestidos. Y una cosa que estaba pensando, mucha gente dirá, bueno, lo importante de la Eucaristía es estar internamente purificado. Pero quiero decir una cosa, hermano, lo de afuera habla de lo de adentro. Yo no he visto a nadie puro por dentro y cochambroso por fuera. Un hermano me dijo otro día, oye, qué ordenada está tu casa. Y después entró a mi carro y me dijo, tu carro siempre está nítido. Digo, no, porque uno tiene que vivir afuera de acuerdo a lo que tiene adentro. Por eso te digo, el que se purifica por dentro para la Eucaristía, se tiene que vestir por fuera de acuerdo a lo que tiene adentro. Por eso la persona que está purificada en la alianza va bien vestido de la Eucaristía. No va con un short y 4 trapos como estamos viendo gente que van por ahí. Y no es en Miami, cuando estábamos nosotros ahora que pasamos Semana Santa en el monasterio, que todos son anglosajones. El jueves, Viernes Santo, a la misa de la Cena del Señor, fueron anglosajones mayores, no jóvenes, blancos en cana, con short y señoras con tenis blancos en la Eucaristía. Mira tú cómo ha degenerado. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? La poca importancia que le damos a las cosas de Dios. Porque así no van a una boda. Así nos aparecen en una boda. Porque les da pena. Y así mismo, lo de afuera, aunque parezca que no, lo de afuera habla de lo que está adentro. Por eso el Señor dijo que se purificaran hoy y mañana y laven sus vestidos. Estén preparados para el tercer día. El tercer día es cuando el Señor, fíjate como siempre el Señor está hablando de 3 días tuvo Jonás, 3 días te preparó el pueblo, 3 días tuvo Jesús en el vientre de la tierra. Fíjate que nunca dice a las 72 horas, dice al tercer día. El Señor bajó al Sinaí por la mañana del tercer día, no habían pasado los 3 días. Pues por eso que la gente dice, no, porque Cristo resucitó, no es a las 72 horas, es al tercer día. Por eso dice que porque al tercer día descenderá el Señor sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Fíjate lo que dice, qué interesante. Primero tenían que, ¿qué cosa? Purificarse. Ahora dice que señale un límite alrededor del monte Sinaí. Y dice el Señor, guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien suba al monte o toque la falda del monte, morirá. Ustedes dirán, wow, está duro eso. Así va a ser siempre todas las cosas del Señor. El Señor es celoso de su gloria. El Señor marca eso porque el Señor sabe muy bien que en la confianza entra la falta de respeto.
Dios es misterio y Dios mora en el misterio. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en la iglesia nosotros hoy en día? La falta de respeto que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos tratado de explicar a Dios. Y recuérdense lo que dijo el Padre Francesco, los que fueron a retiro del Padre Francesco. El Padre Francesco dijo que el pecado del demonio fue que pensó que había entendido a Dios. El ángel, este ángel, el ángel Lucero, el ángel este precioso que el Señor había creado, de ver a Dios, dijo, sí que eso es Dios. Si eso es Dios, yo puedo ser igual que Él. Y se equivocó porque él no conocía a Dios. Y nunca uno va a llegar a conocer a Dios. Y cuando pensamos que conocemos a Dios, es cuando entramos en la confianza con Dios. Y la confianza con Dios lleva a la falta de respeto. Y la falta de respeto es sacrilegio. Eso lo dijo San Agustín en el siglo IV. Que cuando se desnuda a Dios, Dios queda expuesto a la burla. Y eso es lo que ha sucedido, hermano, que parezca que no. Y no quiero, ahora ustedes piensen que yo soy del efebre ni nada de eso. Pero la misma Eucaristía la hemos demasiado expuesto a la vista de todo el mundo. Antiguamente la Eucaristía era misterio. Si ustedes en la iglesia ortodoxa, en la iglesia bizantina, cuando el sacerdote entra a la Eucaristía, se cierran las puertas del iconastasio. Y eso ocurre en el misterio atrás. Y nosotros hemos virado en la Eucaristía. Entonces, cuando al virar la Eucaristía para el frente de la gente, ¿qué cosa es lo que sucede? Que todo el mundo piensa que la Eucaristía es para la gente. Es lo que estamos equivocados. La Eucaristía no es para ustedes. La Eucaristía es para el Señor. Por eso antiguamente el sacerdote estaba de espalda a la gente. Porque el sacerdote no ministraba para ustedes, ministraba para... Y el sacerdote era el primero de todos los demás que estaban en la adoración. Ahora virarlo a la gente, ¿qué es lo que todo el mundo piensa? Esto es para nosotros entretenernos. Y hemos convertido el culto de adoración en un servicio religioso. Que lo he explicado a ustedes muchas veces en la Eucaristía. Eso es sencillamente lo que ha sucedido. Ahora el Santo Padre ha exigido que en el centro del altar se ponga un crucifijo grande. Y han empezado la gente a protestar. Bueno, pero es que así nosotros no vemos. Entonces el Santo Padre dijo, el sacerdote en la Eucaristía no mira a la gente. El sacerdote en la Eucaristía enfrenta a Dios. Y no es que el crucifijo sea Dios, pero es un signo donde el sacerdote... No es lo mismo estar mirando a todos ustedes que están mirando un... Creo que hay muchas cosas que en la iglesia se han perdido que tenemos que volver a retomar. Y sobre todo que es el misterio de Dios. Lo que dijo el Señor, arriba suban todo el mundo para el monte, traigan el carnero que los comemos aquí arriba. Eso fue lo que dijo el Señor. Suban para acá arriba que nos comemos el carnero aquí arriba y hacemos un party porque el Señor es el socio de todo el mundo y vamos a hacer la alianza y todo el mundo vamos a comer con todo el mundo y lo vamos a pasar de lo más bien. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Delimita y el que lo cruce se muere. Hermano, es una gran lección para nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la Magdalena cuando la Magdalena lo fue a tocar como siempre hacía? No me toque. No me toque. Pero yo creo que es una tremenda herejía eso que llevó a pasear la custodia entre la gente y todo el mundo toqueteándola. Porque en Jesús lo tocaban en Galilea. Sí, pero cuando Jesús lo tocaba en Galilea, era Jesús que estaba en el movimiento mesiánico, estaba predicando. Después que resucitó, recobró la dignidad de segunda persona de la Santísima Trinidad y le dijo bien claro, no me toque. Delante de Jesús no podemos entrar con confianza ni con relajo, tenemos que llegar de rodillas. No hay otra opción. Y lo dice Filipenses, ante el nombre de Jesús se dobla todo, hasta el demonio dobla las rodillas delante de Jesús. Yo creo que esa falsa confianza es lo que tenemos que sacar de la iglesia. Tenemos que volver otra vez a poner el círculo, porque hemos perdido el respeto a las cosas santas. Y yo me doy cuenta, en mi parroquia, donde voy a misa los domingos, que entran tanta gente por San Judas Tadeo. Y entonces un día me da la impresión que San Judas Tadeo va a coger el palo y va a empezar a repartir palos. Porque vienen a ver a San Judas Tadeo y no saben que Cristo es el Señor de Judas Tadeo. Pero yo veo a esa gente llegan, pasan delante del altar, nadie hace ninguna inclinación y son hombres y mujeres. Yo digo, no solo ellos, la gente de la iglesia que va todos los domingos a misa, entra, saludan a todo el mundo y se sientan. ¿Y el Señor? Ustedes llegan a una casa de visita y entran y no saludan a nada, a los dueños y se sientan en la sala. Nadie hace eso. Mira, hasta como dentro de la iglesia estábamos perdiendo la reverencia. Hermanos, ese es el gran problema. Y de la falta de reverencia ha venido todo lo demás que ha caído sobre la iglesia. Porque cuando no hay reverencia, no hay respeto. Y cuando no hay respeto, cualquier cosa es posible. Cuando la iglesia tenía confesionario con rejas y una cortina,
Se evitaban muchos problemas que hay hoy en día. Por algo la iglesia tenía por 2000 años confesionario con rejas y con cortinas. Hermano, tenemos que aprender que muchas cosas que tenemos ahora que son muy modernas no nos han traído bendición y santificación a la iglesia. Pon un cerco y quien la toque morirá. Y esto, volvemos a lo mismo. La santidad de Dios. Lo que ha sido tocado por Dios no puede ser tocado por nada. ¿Se recuerdan el arca de la alianza? ¿Se recuerdan con el arca de la alianza David la llevaba a Jerusalén en una carreta y el arca se tambaleó y uno de los criados de Obededón aguantó, no la tocó, la aguantó para que no se cayera? Él fue a hacer una cosa buena, se iba a caer y la aguantó el arca. ¿Qué le pasó al criado Obededón cuando tocó el arca? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque sobre el arca bajaba la gloria de Dios y la gloria de Dios bajó sobre el Sinaí. Los vasos sagrados del templo de Jerusalén, cuando se inutilizaban, se enterraban, porque nadie los podía volver a tocar después que estaban utilizados en la administración. O sea, una cosa que es de Dios, una cosa que lo cubre, la gloria de Dios, nadie la puede tocar. Y ahora viene lo que les voy a decir. Si leen el Evangelio de San Lucas, dice que sobre María descendió la gloria de Dios. La gloria de Dios descenderá sobre ti y lo santo que tú traes será llamado hijo de Dios. La Shekinah descendió sobre María y cuando la Shekinah descendió sobre María, María se volvió con el monte Sinaí. Nadie la podía. Si el monte nadie lo podía tocar porque Dios bajó, el Espíritu de Dios, cuánto más santa será la persona que lo tuvo 9 meses adentro del estómago y le dio toda la genética, la cogió del vientre de ella. Por eso María se volvió tan santa como el Sinaí, como el arca. Como Israel respeta el arca, nosotros respetamos a María porque ¿quién tenía el arca? El pacto. ¿Qué tuvo María dentro de su vientre 9 meses? El pacto de Dios. Por eso dijo Moisés, estén preparados. No se acerquen a mujer. También les prohibió que tuvieran relaciones sexuales. Una abstinencia, que es lo que hacemos en Semana Santa. Una abstinencia, aprender a abstenernos. La gente se pregunta, ¿por qué la iglesia pide abstinencia el viernes de no comer carne? Ahí es maravilla porque la gente me escribe en EWTN. ¿Por qué hay que comer pescado en Viernes Santo? Digo, no hay que comer pescado el Viernes Santo. Nadie dice que coman pescado Viernes Santo. La iglesia dice que no coman carne, no dice que coman pescado. ¿Y por qué decir no comer carne? Porque no comer carne es una acción de abstinencia. ¿Y qué fue lo primero que le pidió el Señor al hombre? Abstinencia de ese árbol, abstente de comer. Por eso cuando nos dejamos de comer carne, estamos absteniéndonos de algo que nos gusta y espiritualmente nos estamos uniendo a la primera orden del Señor de abstenerse de comer de algo. Yo creo que en nuestra vida muchas veces lo que nos falta es que no tenemos abstinencia de muchas cosas. Comemos de todo, espiritual y físicamente comemos y no sabemos cómo, no estamos acostumbrados a abstenernos. Por eso la cuaresma, por eso no comemos carne, para aprender a tener abstinencia, que es lo que el Señor pide aquí en el versículo 15 al pueblo. Dice en el 16, al tercer día al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. El Señor añada bendición a su santa palabra. Yo siempre digo que es verdad que es una pena que en este momento no haya habido cámara de video. Porque esto es algo que sería digno de poderse ver. Una vez tuve una experiencia parecida, no fue ninguna visión ni nada que se le parezca. Es que nosotros tuvimos la suerte una vez que estábamos en Israel de ver llover en el desierto. En el desierto casi nunca llueve. Eso fue en el 90 y pico. Y hubo una tormenta tan grande en el desierto que el agua bajó y se llevó la carretera con puentes y con todo. Llegamos a un punto que de ahí para allá no había nada, tierra. Y el guía nos dijo, aquí hay una carretera larguísima. Todo la arrasó al mar, porque cuando el agua baja de las montañas, baja con una violencia tremenda. Pero antes de llegar a la tempestad, nosotros veíamos las montañas esas de piedra coronadas de
de nube y cayendo rayos sobre las montañas. Fue un espectáculo que yo me imagino que este sería 1000 veces más grande, pero es un espectáculo solemne ver en el desierto una montaña rodeada de nubes cayendo rayos. Y fíjate lo que dice que la cima del Sinaí parecía un volcán. Dice que llena de fuego y de humo y sonaba la trompeta, lo que sonaba era el chofar. Dice que se oye el sonido del chofar, que es lo que convoca al jubileo, a la presencia de Dios. Yo me imagino que, y todo dice que todo el pueblo postrado alrededor del monte. Yo me lo imagino una y otra vez, muchas veces cuando leo esto, ver ese espectáculo, el monte, hay que ver ese monte gigantesco temblando y echando humo y fuego, y Moisés entrando dentro de la nube y el pueblo postrado. Esto es una de las grandes teofanías de Dios, una de las verdaderas grandes teofanías de Dios, donde Dios despliega su poder delante del pueblo de Israel. Cuando vayamos ahora al Sinaí en octubre, yo no sé si quedan todavía, algunos árabes lo venden, algunas yo creo que es una falsificación, pero queda un trozo grande en el monasterio de Santa Catalina. Todo el monte Sinaí es de piedra, todo el desierto de Sinaí es de piedra, el desierto de Sinaí no es de arena, en el desierto de Sinaí no hay arena. Si alguna persona piensa que hay arena, no hay arena, los desiertos de arena son en otros lugares. El desierto de Sinaí son montañas de 1000, 2000, 3000 y 4000 metros, montañas que toda esa extensión no hay una sola hierba. Pero son montañas que las rocas son de diferentes colores, verde brillante, rojo brillante, anaranjado, que cuando el sol empieza a salir en el Sinaí, tú ves toda esa montaña, parece un mar que va cambiando de colores. Es algo espectacular. Pero en la cima del monte, como todo es piedra, no hay ni un pedacito así. Y tú sabes que interesante, en el monte Sinaí no hay ni serpiente, ni escarabajo maligno, no hay ningún tipo de animal. Ningún animal maligno hay en todo el monte Sinaí. Pero en la cima del monte habían piedras, y hay una piedra grande que está en el monasterio Santa Catalina, que en esa piedra las plantas están metidas dentro de la piedra, quemadas metidas dentro de la piedra. Y dicen los científicos que solamente una energía nuclear pudo haber metido esas plantas e incrustarlas dentro de la piedra. Y hay una piedra que se ve en el monasterio, todavía se ven, y algunas veces en el monte arriba uno puede recoger una piedra y tú ves que tiene plantas metidas adentro. Dice que una tremenda energía hubo en la cima de ese monte que hizo que las pocas plantas que habían se incrustaran dentro de la piedra. O sea que ellos dicen que algo gigantesco pasó en la cima de ese monte, que no es un volcán porque no hay cráter. Porque alguno puede decir es un volcán, no hay cráter por ningún lado, es de roca maciza. Y todo esto es la gran manifestación, tempestad, viento, fuego, trueno, nubes, son los signos tradicionales de la presencia de Dios. Por eso podemos ver que Jesús en el lago de Galilea toma control sobre el trueno, sobre la tempestad. Para ver que Jesús nos trae dos tipos de alianza. Jesús nos trae una alianza de esta tempestuosa sobre roca, sino nos trae una alianza de paz. Pero a Israel, esto es lo que Israel tenía que ver. Y viendo esto, vamos a ver lo que hizo saliendo del Sinaí. Hay personas que dicen, ay, sí, es que si fulanito, fulanita viera un milagro. Hermano, no hay milagro que cambie a nadie. Uno puede ver 1000 milagros y no cambiar de vida. El milagro no cambia. Lo que cambia es la gracia cuando tú aceptas la gracia. Yo he conocido personas que han recibido milagros en su vida y ahí te lo dejo. Bye. Chao. Ahí se queda todo el asunto. Dice en el versículo 20, el Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte. Y Moisés subió. Fíjate, siempre que hay un encuentro con Dios, la gente sube. Muy difícil. El gran encuentro de Moisés, aunque Dios le habló la salsa y se manifestó, el gran encuentro cara a cara de Dios como Moisés lo tiene, le dice a Moisés, cuando Jesús se quiso transfigurar, ¿dónde lo hizo? En la cima del monte. Y fíjate que la Chequina volvió a bajar, la nube volvió a bajar a la cima del monte Tabor. Cuando Dios quiso dar la base de la nueva alianza, la bienaventuranza, el sermón del monte, que es la base de todo, la doctrina de Jesús, ¿dónde la da? En la cima de un monte. Siempre un encuentro con Dios, uno tiene que subir. Lo hablamos la vez anterior. Este subir quiere decir que tenemos que alejarnos del mundo, de la bulla, del qué sé yo, de los chismes, del tiquitiqui, de la ansiedad, de lo que me falta, de lo que no tengo, de lo que va a pasar. Tenemos que salirnos. Por eso hacemos los retiros. Los retiros es un alejarte del ruido, alejarte del celular, de la televisión, del radio. Es un subir. Ya no tenemos que subir como Israel una montaña, tenemos que subir en el espíritu. Por eso que Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San
San Juan Climaco escribe en la escala mística, la escala espiritual, los pasos para subir al monte de Dios, los pasos para subir a Dios. Ese retiro de San Juan Climaco, la escala mística, va a haber que darlo cada 3 o 4 años. En ese libro les invito a que lean la escala mística de San Juan Climaco, fue escrita en el siglo IV en la base de Monte Sinaí. Como San Juan Climaco explica que cada escalón que uno sube es algo que deja atrás. Comienza, se recuerdan, por el desprendimiento de las cosas materiales, después por el alejamiento de la envidia, por el alejamiento de las afecciones, hasta que llega al encuentro con Dios. Esto es lo que dice el Señor aquí. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima. Moisés subió y el Señor le dijo a Moisés, baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor. Eso habría que ponerlo en todas las puertas de las iglesias. No traspasen el límite para ver al Señor. No que se olvida la Basílica de San Miguel Arcángel, el Monte Galgano, que vamos a ir también. A la entrada hay un versículo del Deuteronomio que dice, lugar terrible es este. Pero no terrible de miedo, terrible por lo santo que es el lugar. Los sacerdotes que se acerquen al Señor deben purificarse también para que el Señor no irrumpa contra ellos. ¿Tú ves? Nada que no está purificado puede acercarse al Señor, porque el Señor irrumpe contra lo que no está purificado. Esta es la clave hasta el día de hoy. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Rechazo a lo malo. Y por eso cuando uno hace el mal, viene la ira de Dios. En nosotros la ira es un defecto. En Dios, ¿qué cosa es? Virtud. Eso se lo aprendieron. Porque la ira de Dios es rechazo. Dios rechaza. ¿Ustedes no han tratado de poner 2 polvos de un imán, pegarlo? ¿Qué pasa? Se repelen. Dios repele todo lo malo. Por eso, si tú haces el mal y te acercas a Dios, la ira de Dios cae sobre ti. Y por eso vuelvo a decir, San Pablo dice, antes de acercarte a la Eucaristía, revisa tu vida, porque si comes indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, te tragas tu propia condenación. Eso lo dice San Pablo. Moisés respondió al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque nos has advertido diciendo, señala un límite alrededor del monte y declara lo sagrado. El Señor le dijo, anda, baja y luego sube con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los límites para subir hacia el Señor, a fin de que no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo, entramos en el capítulo 20, Dios pronunció estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Aquí comienzan las estipulaciones de la alianza, que nosotros conocemos como ¿qué? Como los 10 mandamientos, pero los judíos no lo tienen con número 10, los judíos no lo tienen con número, y Moisés no lo dio con número. José, si ustedes ven, Moisés lo dio sin no matarás, no robarás, lo dio sin número. ¿Quién le dio los números? San Agustín le dio los números. San Agustín fue uno de los primeros que dividió los mandamientos en 10, porque si van al Éxodo 20, aquí no dice el 1 es tal, el 2 es tal, el 3 es tal, el 4 es tal. Búsquenlo ahí, a ver si lo dice. Primero, segundo, búscalo ahí, cuarto. ¿Dónde lo dice? En ningún lugar. El Señor lo dio corrido, nosotros lo enumeramos para nuestra conveniencia. Y de eso vamos a hablar después. ¿Por qué San Agustín, cómo los enumeró San Agustín? Como los tiene el catecismo de la iglesia, que vamos a estudiar los mandamientos uno por uno. Así que esto pica y se extiende. ¿Y para qué el Señor da los mandamientos? El Señor da los mandamientos como un camino a la santidad. Hasta ahora, los hombres sabían hasta ahora qué es lo que le agradaba a Dios. No. Abraham sabía que le agradaba a Dios. Jacob sabía que le agradaba a Dios. No. Por eso que tenían 2 y 3 esposas, por eso que pasaban lo que pasaba. No. El hombre no tenía idea de cómo Dios quería que él viviera. Ahora el Señor le va a decir a Israel, te voy a dar una forma donde tú me vas a agradar a mí. Y estos son los pasos donde tú me vas a agradar. Por eso Israel, si quería ser santo, tenía que vivir de acuerdo a la ley. Esta es la ley. La alianza es una cosa y la ley de la alianza es otra. La alianza es una cosa. Ahora, el que entra en la alianza y quiere permanecer en la alianza, tiene que guardar la ley. Por eso en ese momento, ¿la ley era mala o era buena? Era buena. Era la forma en que Israel se santificaba. Ahora, nosotros en la nueva alianza,
Nosotros no estamos bajo ley. Nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo gracia. Nosotros estamos bajo la gracia, ya la ley se acabó. Nosotros no tenemos que tener ley para agradar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Vivir en la gracia. Es vivir en la gracia. ¿Y cómo vivimos la gracia? Cuando vivimos siendo agradables a Dios. Pero el Señor nos simplificó la cosa. Nos dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Ama a Dios y al prójimo. Los 10 mandamientos, vamos a ver después. Los 3 primeros mencionan la relación del hombre con Dios. Y los 7 restantes, la relación del hombre con el hombre. 3 mandamientos para Dios, 7 para el hombre. ¿Qué dice Jesús? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, pero ya no como la ley, sino como a ti mismo. Tú eres la medida de cómo amar a los demás. Y ahora viene algo que estaba hablando el otro día en el retiro, Nuevo Caminar. Ahora que aquí viene algo muy interesante. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar al prójimo. Y ese es el caso que tenemos hoy en día. Que hay muchísima gente que no se aman a sí mismos. Y si como no se aman a sí mismos, desbaratan. Si tú te levantas por la mañana y te miras en el espejo y dices, qué gorda estoy. Si tú te ves así, cuando tú sales para la calle y ves otra gorda, ¿qué le dices? Mira la gorda esa. Porque no. Hermanos, esto lo estoy diciendo como un chiste, pero es serio. Si tú estás lleno de odio, si tú estás lleno de rencores, si tu vida no tiene paz, eso mismo le va a traspasar a los demás. No vas a tener paz con nadie. Por eso lo primero, y eso es lo primero, cuando ustedes se convierten, eso es lo primero que hace el Señor. Cuando tú te conviertes, lo primero que hace el Señor es te enfrenta a ti mismo. Cuando uno se convierte, el Señor te enfrenta a ti mismo para que tú veas quién tú eres. Pues hasta que tú no veas quién tú eres, tú no te vas a poner en paz contigo ni con Dios. Y cuando tú te des cuenta quién tú eres y tú aceptes quién tú eres, entonces te vas a decir, ahora yo puedo aceptar. Hay personas que no aceptan a los demás porque no se aceptan a sí mismos. Y por eso es que hay amar al prójimo, no como los 10 mandamientos, como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Lo cual quiere decir, no le hagas al otro lo que tú no quieres. Hermano, ahí no hace falta Biblia, no hace falta estudio. Ahí solamente hagas vivir. Vivir. Y eso es lo que el Señor va a decir más tarde, pero estamos todavía a miles de años antes, estamos en la primera ley. Todavía no había... Nosotros podemos vivir así. ¿Por qué Cristo nos dice que podemos vivir así? Porque tenemos la gracia. Eso que recibimos en el bautismo, que mora en nosotros. Y que la aumentamos con la confesión, con todos los sacramentos, con la oración, con la lectura de la Biblia, aumentamos la gracia. Por eso, como tenemos la gracia, ¿y qué es lo que nos hace la gracia? La gracia nos asemeja a Dios. Yo lo explicaba el otro día en Emaús, que yo fui para que ustedes entiendan lo que es la gracia. Porque voy a empezar con la alianza, con el Berit. Con el Berit vamos a empezar la semana que viene. Vamos a hablar de la alianza, como las estipulaciones de la alianza, para que entiendan después cuando estudiemos el decálogo. Yo lo hablo de en Emaús que estuve en San John Newman, y yo le decía, para que entendieran la gracia, que cuando Dios creó, si ustedes leen en Génesis, Dios creó al hombre a semejanza. Y si ustedes leen, cuando nace Abel y Caín, dice que son semejanzas de Adán. Adán y Eva eran semejanzas de Dios, pero la sucesión de Adán y Eva son semejanzas de Adán. Y como semejanza de Adán, todos nosotros recogimos los mismos vicios de Adán y de Eva. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea a su imagen y semejanza. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Adán y Eva se parecían a Dios. Eran parecidos a Dios. Cuando Dios los miraba, Dios decía, estos se parecen a mí. Pero de buena primera, cuando pecaron, Adán y Eva dejaron de, cuando Dios los miró, no los reconoció. Pues yo le decía a los hermanos para que entendieran, esto suena chiste, pero es para que entiendan. Yo sé que es un chiste, pero es para que entiendan. Imagínense que una pareja de americanos, blanco, rubio, de Oklahoma, tienen un bebé en la clínica, y cuando el americano, que se llama Dwayne, llega y se asoma a la cuna del niño en la clínica, se encuentra un chino. ¿Qué ustedes creen que haga Dwayne cuando vea él y la mujer rubia con ojos azules y se encuentran un chino en la cama? ¿Qué ustedes creen que hará Dwayne? ¿Qué es lo que va a decir? Ese me lo cambiaron.
¿Y por qué Dwayne va a estar seguro de que ese chinito no es hijo de él? Pero no se parece a él. Eso fue lo que le pasó a Dios cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, que Dios nos miró, dijo, esa no es criatura mía. Está lleno de maldad, está lleno de rebeldía. Este no es el que es semejanza mía. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, que nos reconcilia con el Padre, en el bautismo, la gracia vuelve a nosotros. Y cuando nosotros nacemos, el Señor nos mira, acabó de nacer, y ¿cómo nos mira? Como el chino, como Dios mira el chino. Pero cuando nos bautizamos, que entramos en el pacto de Dios y la gracia viene, cuando Dios nos mira otra vez, ¿cómo nos ve? Como parecido a Él, porque tenemos la gracia. Eso es lo que es la gracia. La gracia es lo que nos hace semejantes a Él. ¿Ustedes entienden eso? Eso es la gracia. Un ejemplo, para que ustedes entiendan qué cosa es la gracia santificante. Es el don de Dios que recibimos que nos hace semejante, y al hacernos semejante a Él, nos da características de Él. Mansedumbre, bondad, a través del Espíritu Santo. Todas las características, gozo, paz, todas las características de Dios vienen a nosotros por la gracia. Por eso se perdió. Israel no podía amar al prójimo como a sí mismo, porque Israel no tenía la gracia, no era imagen y semejanza de Dios. Por eso ellos tienen que parecerse a Dios cumpliendo esta ley que el Señor le va a dar. Que todo comienza, no. Porque son prohibiciones, porque es la única forma que Israel va a entender de qué forma pueden agradar a Dios. Ahora el Señor no nos dice, no. Ama. ¿Con qué comienza los dos mandamientos de la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Ama. Por eso San Agustín decía, ama a Dios y haz lo que quiera. No dirán, vaya, qué cosa más rara esa. Eso lo decía San Agustín. Tú quieres ir para el cielo, ama a Dios y haz lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que le agrada a Dios. Cuando uno está enamorado de alguien, uno hace lo que a esa persona le agrada. Pues si tú estás enamorado de Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Nada más que lo que a Dios le agrada. Un enamorado está pendiente de la otra o del otro. No, un enamorado de Dios está pendiente de Dios. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si tomas a Dios, vas a hacer. Pero ya tú no vas a hacer lo que le agrada a Dios por miedo al no. Tú vas a hacer lo que le agrada a Dios porque tú eres semejante a Dios. Eso es un misterio. ¿Ustedes entienden el misterio de la gracia? Ese es el misterio de la gracia. Por eso es tan importante, yo estoy últimamente recalcando el sacramento de la confesión. Porque cuando tú pecas, ¿tú sabes en qué te conviertes? En el chino de la cuna. Cuando tú pecas, te conviertes en el chino de la cuna. Dios te mira y no te reconoce. Pero cuando tú vas a la confesión, que se te perdonan todos los pecados, vuelves un chorro de gracia, Dios te reconoce de nuevo. Esa es la importancia de la confesión y por eso que el demonio odia la confesión y por eso que el demonio no quiere que la gente se confiese, para que no se parezcan a Dios. Es la única forma de restaurar la gracia, hermano. Es la forma de llegar al bautismo. Por eso la semana que viene vamos a comenzar con este. Y fíjate, el primer mandamiento lo vamos a quedar, aunque vamos a leerlo por el catecismo. El catecismo está magníficamente explicado, los mandamientos, porque ahora ustedes dirán, ¿los mandamientos nos hacen falta, sí o no? Sí y no. No, sí y no, digo sí y no. En realidad los mandamientos no son parte de la nueva alianza. Los mandamientos son parte de la antigua alianza. Pero hemos llegado a un punto de tanta inconsciencia que por lo menos los mandamientos es una guía, porque hay gente que viven como en la antigua alianza, porque no aman a Dios ni se aman a sí mismo, y al que no ama a Dios ni a sí mismo, tiene que seguir los mandamientos. Tienen que estar por seguro, los mandamientos no son parte de la nueva alianza. Pero ahora pregunto, ¿el que ama a Dios busca ídolo? ¿El que ama a Dios roba? ¿El que ama a Dios mata? ¿El que ama a Dios desprecia a sus padres? No. Entonces los mandamientos antiguos están en el nuevo, pero no como ley, sino como algo que nace dentro de ti porque tú te pareces a Dios. ¿Capisci? Pero digo, hoy estamos en un momento tan grave. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Nosotros diríamos, eso es una ley salvaje, ¿no? Hermano, hoy en día estamos peor, ojalá tuviera la ley del talión hoy en día. Eso quiere decir que si alguien te agarra el parqueo del carro cuando tú estás esperando en Publix y alguien se mete y te agarra el parqueo, ¿qué es lo que tú debes hacer? Según la ley del talión, ¿qué es lo que harías? Agarrarías el parqueo a otro. Ahora no, te agarran el parqueo en Publix, saca y le pegas un tiro. ¿No ves cómo hemos ido más allá de la ley del talión hoy en día?
La ley de talión era que no te exceda en el otro de lo que tú recibiste. Hoy en día, hermano, ¿tú sabes por qué el hombre moderno está viviendo así? Porque hemos regresado a una sociedad totalmente pagana, donde la gente vive fuera de la gracia. ¿Y qué tú puedes esperar si la gente vive fuera de la gracia? Por eso el primer mandamiento, y es la base de los mandamientos, no tendrás otro Dios fuera de mí. Ese es el primero de todos los mandamientos. En la antigua y en la nueva, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y la semana que viene, vamos, como le dije, vamos a empezar hablando del Bereshit. Vamos a hablar de la componente y la estructura de la alianza, los códigos de la alianza, para después entrar a estudiar los mandamientos, que como le dije, no estaban divididos. Nosotros los dividimos. San Agustín los dividió en el siglo IV, y después en la época de Martín Lutero lo volvieron a dividir de nuevo de otra forma. Pero tenemos que tener en claro, los judíos no tienen los mandamientos divididos. ¿Cómo le dicen los judíos a los mandamientos? La Torá, la ley. La ley. Para ellos la ley, no tendrás otro Dios, no dicen el cuarto, el quinto como nosotros. Eso ya vino en la era cristiana. Y por eso ya pues la semana que viene pues seguimos con esta parte que va a ser súper interesante. Vamos a ver uno a uno qué cosa es no matar, vamos a ver el sexto mandamiento, vamos a ver todos esos mandamientos. Yo vi algo hoy que siempre me gusta que ustedes se den cuenta. Ustedes dense en cuenta cómo surgen las leyendas negras en la iglesia. Las leyendas negras. ¿Te acuerdas? Hoy lo que dicen que la Inquisición, una pila de cura cocinando a la gente en una cazuela, que la gente que han ido a estudiar eso seriamente se ha dado cuenta que eso no es como lo ponen, porque eran los procesos del día. Yo estaba leyendo hoy cómo la ley en Francia y en Inglaterra, en el 1700, la ley en Inglaterra era que una persona que era acusada de alta traición, la ahorcaban, pero cuando se estaba ahorcando, la bajaban de la horca, medio muerto, le arrancaban la piel de las manos, del pecho, de las piernas, vivo, y la quemaban delante de él. Y después le arrancaban los brazos y las piernas y le cortaban la cabeza. Y la gente pagaba los balcones para irlo a ver. Esa era la ley. La gente dice que la Inquisición, pero es que la Inquisición usaba los mismos métodos como hoy en día, qué sé yo, la cárcel o un juicio o lo que sea, eran los métodos. Pero bueno, ¿por qué se crean esas leyendas negras en la iglesia de la Inquisición, de los papas con hijos? Porque hoy estamos viendo el nacimiento de una leyenda negra, de aquí a 300 años. La gente dirá, todo el mundo sabe el problema de cuál acusan a Benedicto XVI. Se lo he explicado muchas veces. ¿Qué es lo que acusan a Benedicto XVI? El famoso padre Murphy de Milwaukee, en la década del 50 y del 60, aparentemente abusó de 200 muchachos. Que yo no me explico cómo alguien puede abusar de 200 muchachos. Yo creo que no haría nada, se pasaría la vida entera abusando. Y tampoco yo no me explico cómo de los 200, nada más que 2 han salido, cómo están los 198. Pero bueno, eso es otro punto. Entre comillas, el padre Murphy abusó de 200 muchachos en la década del 50 y del 60. ¿Dónde estaba Benedicto en la década del 50 y del 60? Era seminarista. No tenía nada que ver, ni sabía nada de Estados Unidos, ¿no? El padre Murphy en el año 1974 lo llevaron a juicio. Y la justicia lo declaró inocente. La justicia americana llevó a juicio al padre Murphy y dijo, no hay cargo viable. Y lo declaró inocente. Y la iglesia lo mandó para su casa, se fue a vivir a casa de la mamá. Y los domingos daba una misa en la iglesia de la parroquia porque era sacerdote, pero volvía para casa de la mamá y no tenía nada que ver con el resto de la gente de la parroquia. Así vivió de 1974 a 1998. En el 1974, cuando ocurre el juicio del padre Murphy, que lo declaran inocente, ¿dónde estaba Benedicto? Era cura, profesor de la Universidad de Múnich. No tenía nada que ver con Estados Unidos. En el año 1998, los obispos de Milwaukee, cuando empieza este lío de los sub y todo eso, le preguntan a Benedicto, que era cardenal, de este caso que hacía 24 años que había sucedido, que no, ya sabía el juicio, le preguntan que si sería conveniente al padre Murphy sacarlo del sacerdocio, hacerle un juicio canónico, no para nada, porque los juicios de la ley lo había declarado inocente. Esta gente revolvieron el caso, como todos los que pasaron, sería conveniente al padre Murphy quitarle el sacerdocio. Cuando están estudiando el caso para hacer el juicio canónico, el médico del padre Murphy manda una carta que está muriendo
que tenía cáncer terminal, que se estaba muriendo el hombre, que el hombre no podía ir ni siquiera a la ciudad a testificar porque estaba en artículo de muerte. Y el Papa dijo, si el hombre está en artículo de muerte, si han pasado 34 años de los hechos, si la justicia americana no lo condenó, no le hagan el juicio porque se está muriendo. Y a las 2 semanas el hombre se murió. Esa es toda la historia. ¿Qué es lo que sale en la prensa? Benedicto encubre casos de abuso sexual. El Papa no encubrió ningún caso. El Papa era seminarista y cura cuando los hechos ocurrieron. El Papa solamente dijo que no hicieran un juicio 20 y tantos años después porque el hombre se estaba muriendo. Punto. ¿Y qué es lo que dicen el otro día en la televisión? No, el pontificado de Benedicto XVI marcado por su pasado de pederastía. El Papa no tiene pasado de pederastía en absoluto. ¿Y qué ha salido ayer en Francia, en Le Monde, en el periódico francés? Una caricatura del Papa sodomizando a un niño. En Le Monde, el periódico francés. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que de aquí a 300 años, ¿tú sabes lo que van a decir? El Papa Benedicto XVI era un pederasta, sodomizaba a niños. Estamos viendo el inicio de una leyenda negra como fueron todas las demás que hemos visto hasta ahora. Porque desafortunadamente eso es lo que va a pasar a la posteridad. Y todo lo que conocemos la historia sabemos que eso es mentira. Eso se lo digo para que ustedes vean cómo nacen las leyendas que el demonio presta voz a la gente para difamar a la iglesia. Así surgió la leyenda de la Inquisición, así surgió la leyenda de los Borgias, así han surgido todas las leyendas negras que ha tenido a la iglesia. Como ustedes han visto, es una perfecta infamia. Y no le he podido mandar eso para que le escriban a Le Monde porque no tengo el internet roto, no tengo internet ni tengo nada. Pero yo sí les puedo escribir porque yo en mis correos puedo escribir. Yo se lo dije, ustedes son unos cobardes. Porque ustedes no hacen eso con Mahoma. Ustedes no tienen pantalones para hacer eso con Mahoma. Y por eso lo hacen con nosotros. Porque nosotros no nos defendemos. Y hay veces que yo digo, nos vamos a defender. Pero digo, bueno, Señor, si estamos como tú. Dice la palabra de Dios que Cristo fue llevado como oveja al matadero y no se defendió. Así que yo digo a veces que la iglesia es sabia por lo que hace. Eso hay que dejarlo. De todas formas sabemos que la victoria está a nosotros porque nuestra victoria está en las llagas de Cristo. Pero de verdad que molesta ver la cobardía de esta gente. Porque ninguna de esa gente que anda hablando de la pedofilia, ninguno de ellos lo hace porque quiera a los niños, porque defienda a los niños. Lo hacen para atacar y difamar a la iglesia. Porque la iglesia es la única que se ha ocupado de los supuestos abusados. Porque la iglesia le ha dado asistencia psicológica, le ha dado asistencia espiritual y ha pagado millones de dólares. ¿Qué ha dado el New York Times a los abusados? ¿Qué ha dado el Canal 7 de Miami a los abusados? Vivir de la vergüenza ajena. Eso es lo que han hecho. O sea, tenemos que seguir orando por el Santo Padre. Porque el Santo Padre tiene el peor momento de su vida cuando haga el viaje a Inglaterra. Inglaterra es el país más pagano de todo el mundo. A tal punto que de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, van menos de 1 millón de personas a misa en todo el país. En Inglaterra prohibieron Navidad, le llaman ahora Festival de Invierno. La Universidad de Yale quitó del diccionario de la universidad toda palabra cristiana. Cristo, Eucaristía, obispo, cruz, la borraron del diccionario porque esas eran palabras que ofendían a los musulmanes. Y a ese país que está desmoronado en el paganismo y la porquería, va el Santo Padre, y yo sé que la va a pasar muy mal, pero nosotros tenemos que apoyarlo en la oración porque tiene que ir, porque tiene que predicar la palabra de Dios. Después entro a mi carro y me dice, tu carro siempre está nítido. Digo, no, porque uno tiene que vivir afuera de acuerdo a lo que tiene adentro. Por eso te digo, el que se purifica por dentro para la Eucaristía, se tiene que vestir por fuera de acuerdo a lo que tiene adentro. Por eso una persona que está purificada en la alianza va bien vestido de la Eucaristía. No va con un short y 4 trapos como estamos viendo gente que van por ahí. Y no es en Miami, cuando estábamos nosotros ahora que pasamos Semana Santa en el monasterio, que todos son anglosajones. El jueves, Viernes Santo, a la misa de la Cena del Señor, fueron anglosajones mayores, no jóvenes, blancos en cana, con short y señoras con tenis blancos en la Eucaristía. Mira tú cómo ha degenerado. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? La poca importancia que le damos a las cosas de Dios. Porque así no van a una boda. Así nos aparecen en una boda. Porque les da pena. Y así mismo, lo de afuera, aunque parezca que no, lo de afuera habla de lo que está adentro. Por eso el Señor dijo que se purificaran hoy y mañana y laven sus vestidos. Estén preparados para el tercer día. El tercer día es cuando el Señor, fíjate como siempre el Señor está hablando de 3 días tuvo Jonás, 3 días te preparó el pueblo, 3 días tuvo Jesús en el vientre
de la tierra. Fíjate que nunca dice a las 72 horas, dice al tercer día. El Señor bajó Sinaí por la mañana del tercer día, no habían pasado los 3 días. Pues por eso que la gente dice, no, porque Cristo resucitó no es a las 72 horas, es al tercer día. Por eso dice que porque al tercer día descenderá el Señor sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Fíjate lo que dice, qué interesante. Primero tenían que, ¿qué cosa? Purificarse. Ahora dice que señale un límite alrededor del monte Sinaí. Y dice el Señor, guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien suba al monte o toque la falda del monte, lavando sus vestidos. Nosotros ahora, cuando venimos a la presencia del Señor para renovar nuestra alianza todos los domingos, tenemos también que purificarnos, pero no externamente, internamente. Y para eso tenemos la confesión. La confesión es lo que nos restaura, vamos a ver después, cuando lleguemos a los sacrificios. La confesión es lo que nos restaura a la pureza de la alianza. Por eso San Pablo va a decir que cada cual antes de comer el cuerpo y la sangre de Cristo se examine, porque quien come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se traga su propia condenación. San Pablo va a ser bien claro cuando habla de la Eucaristía en Corintios 12. Pero estamos en la antigua alianza donde esto es prefigura, pero se lo estoy diciendo para que ustedes vean cómo la prefigura en el Antiguo Testamento sigue siendo real en el Nuevo, ahora que en nosotros es espiritual. Y en lo de ello era simbólico. La purificación es lo primero que tiene que hacer el pueblo ante tener un encuentro con el Señor. El Señor nos decía a nosotros, y como Jesús lo dice en la parábola, se recuerda la parábola del hombre que fue a la boda sin traje de boda. Que el Señor le dijo, ¿qué haces aquí sin traje? Dijo que no tengo traje. Le digo, tírenlo para las tinieblas. Nadie sin vestido de boda se puede presentar a la fiesta de Cristo. Y el vestido de boda para nosotros no es la parte de afuera, es la gracia. Y vuelvo a repetir, y hay que repetir 1000 veces, nosotros solamente nos restauramos a la gracia en el sacramento de la confesión, donde nos restauramos a la forma que teníamos en nuestro bautismo. Pero en esta gente todavía es prefigura, por eso se lavan, tienen que lavarse bien los vestidos. Y una cosa que estaba pensando, mucha gente dirá, bueno, lo importante de la Eucaristía es estar internamente purificado. Pero quiero decir una cosa, hermano, lo de afuera habla de lo de adentro. Yo no he visto a nadie puro por dentro y cochambroso por fuera. Un hermano me dijo otro día, oye, qué ordenada está tu casa. Y estábamos la semana pasada, nos quedamos en la promesa de la alianza, en el capítulo 19 del Éxodo, versículo 3, cuando Moisés subió al monte de Dios, el Señor lo llamó, y les acuerdan lo que le dijo, ustedes hablan así a la casa de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mis alianzas, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Eso hablamos la semana pasada, cómo el Señor nos lleva en alas de águila. Y dijimos cómo la persona no puede ser gaviota, los cristianos tenemos que ser águila. Dijimos que que la gaviota vuela siempre bajito porque está preocupada por la comida, porque su preocupación es comer y comer y comer. Y por eso por volar bajito, o sea, fíjense que cuando una se tira a comer, todas se tiran en el mismo lugar y se fajan y están en pleito. Sin embargo, el águila vuela alto. Y mientras más alto vuela el águila, más ve. La gaviota ve poco porque vuela bajito. El águila ve mucho porque vuela alto. Y ese volar alto hace que ver la presa grande. Y cuando coge una presa le sirve para un mes y no tiene hambre por un mes. Por eso el cristiano tiene que ser así. El cristiano no puede andar como las gaviotas, siempre mirando qué cosa es lo que necesito y las cosas materiales, porque ahí es donde vienen como las gaviotas, que todo el mundo se faja. El cristiano tiene que volar alto. Y mi cristiano, mientras más alto vuela, mejor vista coge. Sabe dónde está lo bueno y dónde está lo que de verdad lo va a llenar. Y no como que anda volando bajito, que se llena con cualquier bobería y siempre anda con hambre. Eso es lo que nos dice el Señor en este país. Eso es lo que dice el canto, como las águilas. Como las águilas. Y como el Señor le dice a Israel, hablamos que va a ser Israel su propiedad. Se recuerdan que en el libro de preparación a la tonta y loca, lo primero que se nos ocurre. Primero el Señor le dice a Moisés el signo. El Señor se va a acercar a Moisés en una densa nube. A ver, ¿cómo se llamaba esa nube? La Shekinah. La Shekinah. Eso es lo que va siempre, la nube, la Shekinah, es la que va a representar a través de toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento la presencia
la presencia santa de Dios. Y el Señor dice a Moisés, la misma nube que los ha acompañado a ustedes por el caminar por el desierto va a bajar a la cima del monte. Fíjate lo primero que le pide el Señor al pueblo para este acontecimiento tremendo cuando el Señor baja al monte Sinaí. Primero, que se purifiquen. Primero que se purifiquen. Tienen que purificarse. Si no se purifican, no van a poder estar presentes en esta acción que va a suceder. Eso es en la antigua alianza. ¿Cómo se purifican? Que laven sus vestidos. Que se laven. Porque eso, acuérdense que San Pablo va a decir en la carta a los Hebreos que todo el Antiguo Testamento va a ser prefigura del Nuevo. O sea, todo el Antiguo Testamento es prefigura. ¿De qué? De lo que va a suceder realmente en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, ¿se podían purificar interiormente? No tenían la gracia, no podían purificarse interiormente. Entonces eran signos. ¿Cuál era el signo de que querían estar preparados, bien vistos a la presencia del Señor? Lavarse. Por eso que los judíos tenían tantas abluciones y lavarse los vestidos. Primero le dice, tiene que purificarse. Para ellos era externo. Toda la alianza, antigua alianza, todas las acciones de la antigua alianza son externas, porque son en la carne. Por eso, por el contrario, todas las acciones del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, son internas. Ellos tenían que prepararse para el Señor, ¿cómo? La de Génesis dijo que Israel, y después lo repitió en el Éxodo, que Israel era su primogénito. Israel mi primogénito. Y ahora, como preámbulo de la alianza, le dice que serán para él un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes, nación santa. Eso es lo que Israel iba a hacer para el Señor. Y ahora en el capítulo 9, comenzamos con la preparación, perdón, en el versículo 9, empezamos con la preparación de la alianza. El Señor dijo a Moisés, yo me acercaré a ti en una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te crea para siempre. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá el Señor sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Señala un límite alrededor del monte y di, guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien toque el monte morirá. Nadie pondrá la mano sobre el culpable. Será apedreado o asaeteado, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo y lo purificó. Y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. El Señor añada bendición a su santa palabra. Esta es la preparación de la gran alianza. Miren ustedes qué cantidad de preparativos. Dios no le dijo a Moisés, sube que te voy a dar la tabla y baja. El Señor requiere una preparación. Toda acción espiritual requiere una preparación. Nosotros muchas veces nos lanzamos a hacer obras espirituales sin ningún tipo de